Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les quiero hablar del laboratorio de citología, pero de algunas fallas que a veces pueden ocurrir en el procesamiento de muestras, sobre todo lo que son elementos contaminantes en los extendidos citológicos y por qué puede ocurrir esto y cómo corregirlo en algunos casos cuando es posible corregirlo. De eso me gustaría hablar en este video. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Recuerden que de esa forma nos apoyan y permiten que podamos seguir haciendo contenido como este. Comencemos. En primer lugar, les voy a mostrar un extendido de cuello uterino en donde se observan hongos ambientales contaminantes. En este caso, un hongo del género Aspergillus contaminante en la muestra. Primero ver las imágenes y luego explicarles el por qué puede llegar estos hongos a estar en la muestra. Aquí vemos una gran cantidad de hifas que incluso tapizan lo que son las células epiteliales planas. Si se fijan en la zona inferior de la imagen, hay una parte debajo de todas esas hifas, una zona que se ve azul. Esas serían las células escamosas que lamentablemente no se pueden visualizar dado la gran cantidad de hifas presentes. Además, esas estructuras redondeadas que ven alrededor de las hifas y en el fondo corresponden a las conidias de este hongo. Y allí ya les señalo esa zona del hongo que constituye lo que sería la vesícula, las fialides y los conidios de este hongo en particular. Todo lo que vemos allí son estructuras fúngicas. Veamos en la siguiente imagen, a mayor aumento, logramos ver en este caso ya las células escamosas, pero por debajo de de estas hifas y de estas conidias. Por lo tanto, no se puede hacer la evaluación correspondiente de las características nucleares y citoplasmáticas de dichas células, resultando una muestra insatisfactoria. Este es un caso que nos compartieron desde México, en donde lamentablemente no se pudo hacer un diagnóstico porque la cantidad de este hongo, de estas estructuras, era tanta que tapizaba las células epiteliales. Por lo tanto, no se podía hacer una evaluación correcta de las células y por no llegar a un diagnóstico. Así que es una muestra que resulta insatisfactoria y debe volverse a tomar la muestra de la paciente. Allí vemos también la presencia de las hifas y las conidias, que son todas esas estructuras redondeadas que ven en el fondo y acompañando a las hifas. Aquí vemos con mayor detalle la estructura de la vesícula y los conidios también forma parte de este hongo, esa estructura. Recordemos que este es un Aspergillus, un hongo del género Aspergillus, y estos son hongos ambientales que proliferan bastante rápido. Los hongos ambientales, cuando se colocan en cultivo, en 24 horas crecen y podemos ver todas estas estructuras y mostrarles aquí con mayor detalle más estructuras de esas hifas, de esas conidias, vean que es bien bonito el hongo. Los hongos a nivel microscópico son estructuras muy bonitas, muy llamativas, realmente hermosas. Pero lamentablemente, pues en este caso son un problema porque nos contaminaron la muestra y nos llevaron a una muestra insatisfactoria. ¿Por qué puede ocurrir esto? Una de las razones de que esto ocurra puede ser, y en este caso fue esta la razón, y después les digo por qué sabemos que es esta la razón, pero esta que les voy a mencionar es una de las causas. Recuerden que las muestras ginecológicas, las muestras de cuello uterino, son muestras que se fijan una vez que se toman. La fija directamente el médico o la matrona, la persona encargada de tomar la muestra. Hace el extendido en lámina y procede a hacer la fijación con un spray fijador. Si esta lámina no se deja secar ese fijador en spray y se coloca inmediatamente en el portaláminas o en el sobre sin dejar secar, favorecemos a que proliferen estos hongos. Recuerden que estos son hongos que están flotando en el aire. Y si quedan sobre la lámina y yo en ese ambiente húmedo que genera ese spray, coloco esa lámina de una vez en el sobre o en el portaláminas cerrado, se genera ese ambiente de humedad ideal para que proliferen los hongos. Y en este caso, pues el hongo ambiental. Y fue lo que pasó en este extendido. Son estructuras microscópicas, así que cuando saquemos la lámina, al momento que llegue al laboratorio, no vamos a verlo macroscópicamente. Se observa el problema una vez que se hace la tinción y vemos la lámina al microscopio.
No hacer esto, dejar siempre secar la lámina, dejar secar el fijador en spray y después de que esté bien seco, sí colocarlo en el sobre o en el portalámina para transportarlo al laboratorio. Porque ¿qué sucede? Bueno, proliferan los hongos, muchas veces las muestras se toman y no se envían inmediatamente al laboratorio, sino que puede que se envíen al día siguiente o incluso que se envíen con varios días posteriores a la toma de muestra. Y si ya les decía que estos hongos proliferan en 24 horas, imagínense si la lámina pasa más de un día en ese ambiente, pues va proliferando los hongos y ocurre lo que pasó lamentablemente en este caso, que tenemos tantas estructuras fúngicas que nos impide evaluar el extendido y llegar a hacer un diagnóstico. De hecho, estas estructuras que ustedes están viendo allí, así tal cual se vería el hongo en un medio de cultivo. Todas esas estructuras que proliferaron. Entonces, lo que se creó allí fue un medio de cultivo para el hongo. Y lamentablemente, pues lleva una muestra insatisfactoria. Otra de las razones puede que este hongo esté proliferando en nuestra batería de coloración. Principalmente en lo que serían quizás las cubetas de agua, aunque las cubetas de agua se recambian constantemente, pero si no se lavan y no se limpian como corresponde, pues pueden proliferar y si proliferan allí, pues puede ir contaminando los alcoholes, los colorantes, etcétera. Recuerden que toda la batería de coloración es una zona húmeda y por eso es tan importante la limpieza, el recambio de los colorantes, el filtrado de los colorantes. En este caso sabemos que no fue de esta forma por la gran cantidad de estructuras fúngicas que están presentes y además de eso, porque era la única lámina que presentaba estas estructuras. Si hubieran presentado varias láminas con estructuras como estas, pues hubiéramos dicho, bueno, probablemente aquí el problema está en la batería de coloración, porque ya estamos viendo estructuras fúngicas en distintos extendidos. Entonces ahí ya nos hace pensar que el problema está en la batería de coloración. ¿Cómo resolverlo en la batería de coloración? Pues ahí en la batería de coloración lo puedo resolver filtrando los colorantes, filtrando los alcoholes. Ahí lo puedo resolver. En el caso del anterior, cuando ya la lámina no se dejó secar, sino que se colocó de una vez en el portalámina, lamentablemente ahí no hay nada que hacer porque ya el hongo proliferó y se fijó junto con el material celular. Entonces el hongo quedó allí con la lámina. En el caso de que sea un contaminante de la batería de coloración, pues ya el hongo que está en la lámina, pues lamentablemente no lo vamos a poder eliminar, pero vamos a poder filtrar nuestros colorantes y resolver el problema dentro del laboratorio, obviamente. Generalmente cuando es un contaminante de las baterías de coloración, no suele ser tanta la cantidad de hongo, pero igual nos puede llevar una muestra insatisfactoria porque, como ustedes se darán cuenta, en el caso del aspergillus, esa zona o esa zona superior donde se ven las conidias es lo que se conocen como cabezas aspergilares y son de gran tamaño. Y si tengo muchas cabezas aspergilares, pueden estar sobre las células e impedirme visualizarlas. Entonces es muy importante evitar que esto ocurra por contaminación de mi batería de coloración, haciendo el mantenimiento correspondiente, el filtrado de colorantes, el recambio de alcoholes, la limpieza de las cubetas como corresponde y sobre todo de la parte de la cubeta que se utiliza para el lavado con agua. Hago una pausa para recordarles que le den like a este video si les está gustando. Recuerden que de esa forma nos apoyan y permiten que este video llegue a muchas más personas. Continuamos. Aquí seguimos viendo el otro hongo ambiental, el mismo del caso anterior, o Aspergillus, y vean ahí para que vean esas estructuras, el tamaño que llegan a tener, y en la imagen de la derecha tenemos una estructura vegetal. Las estructuras vegetales pueden ser contaminantes, pero de otra fase de lo que es el procesamiento de muestras, de lo que es la fase del montaje de muestras. Cuando estamos en el montaje, pues existen partículas que están en el aire, obviamente, siempre hay partículas microscópicas flotando y entre esas pues van a estar hongos que también pueden estar, pero también poder encontrar estructuras vegetales como polen, células vegetales, como esto que tenemos allí. ¿Y qué pasa? Que son estructuras de gran tamaño que si me quedan encima de las células me va a impedir su visualización. Por eso es tan importante que cuando hacemos el montaje de las muestras, no existan corrientes de aire que me puedan favorecer a que este tipo de microorganismos caigan sobre el extendido. En este caso, cuando es por el montaje, puede que se pueda resolver el problema, porque si yo desmonto la lámina,
ese material se va a ir, se va a eliminar. Es lo más probable y existe una posibilidad de solucionar el inconveniente, sobre todo si estas estructuras quedaron encima de las células. En el caso que tenemos allí en la imagen, la estructura por debajo de ella no hay células, así que no habría mayor problema. Pero si son muchas estructuras como esta y están sobre las células, lo ideal es que yo haga el desmontaje de la lámina, elimine lo que es esa laminilla, deje bastante rato en el silol para que salga todo lo que es el medio de montaje y luego pues proceda a hacer un nuevo montaje. Y allí verificar si efectivamente se eliminaron esas estructuras. Si lamentablemente no se eliminaron, pues nada que hacer. Pero sí se puede llegar a solucionar desmontando el extendido. Aquí tenemos otros ejemplos. En la imagen de la izquierda, otra vez un hongo ambiental, también del género Aspergillus, pero vean que en este caso tenemos lo que sería la hifa y la estructura en la zona superior, que allí debería ir la cabeza aspergilar que se desprendió con todos esos conidios. Este también es otro Aspergillus. Y vean que son estructuras de gran tamaño. En este caso en particular era un contaminante que estaba en la batería de coloración. ¿Y por qué? ¿Y por qué sabemos que era en la batería de coloración? Bueno, porque varias láminas salieron con esas mismas estructuras. Se hizo el filtrado de los colorantes, de los alcoholes y se resolvió el problema. En este caso en particular se pudo hacer el diagnóstico porque se pudieron evaluar las células y eran pocas las hifas presentes. Sí habían cabezas aspergilares, pero afortunadamente quedaron en zonas vacías donde no habían células. Y en la imagen de la derecha tenemos otro hongo contaminante, pero en este caso es una muestra de orina. Y aquí pues vamos a entrar en un tema importante del que les quiero hablar más adelante, que es la limpieza de las centrífugas. En este caso las orinas las procesamos nosotros en el laboratorio, igual que hacemos con los líquidos corporales o cualquier otra muestra líquida que nos llegue al laboratorio. Y las vamos a procesar en centrífugas o en citocentrífugas. En este caso es otro tipo de hongo, vean esa estructura alargada que yo les señalo allí, que parece que es como segmentada, que pudiera tratarse de un posible Geotrichum, que es otro hongo ambiental. ¿Aquí qué pasó y cómo saber que esto es un contaminante? Bueno, primero porque no son estos hongos, los Aspergillus, el Geotrichum y algunos hongos ambientales pueden en raras ocasiones causar infecciones en el ser humano. No es común, pero puede ocurrir. Entonces, por eso es tan importante determinar si lo que tengo es un contaminante o es algo que realmente tenga la paciente o el paciente, en el caso de los líquidos. Entonces, en este caso, se descartó que fuera algo del paciente porque esta estructura se observaba en otras muestras de pacientes diferentes, en líquidos. En todos los líquidos que se procesaron en esa jornada se vieron estructuras similares. Y ahí se concluyó que el problema estaba en la centrífuga. Se tomaron muestras de la centrífuga y efectivamente pues empezaron a salir estas mismas estructuras. Por eso la importancia de la limpieza y el mantenimiento de los equipos. Aquí tenemos otros ejemplos de contaminantes en la imagen de la izquierda, fibras de gasa, que es bastante frecuente, que son como hilos, que también pueden ser fibras de textiles. ¿De dónde provienen? Pues también del laboratorio. Pues recuerden que cuando procesamos los líquidos se hace la limpieza de las láminas y se debe hacer de esa manera, siempre limpiar la lámina antes de hacer el extendido en esas láminas. Y pues generalmente se limpian con gasa y pueden quedar pequeñas fibras de gasa allí. Eso es un contaminante. Y aquí vemos otra estructura vegetal. Dentro de las estructuras vegetales tenemos al polen y esto es muy probable que se trate de polen, esa estructura. Vean el gran tamaño de esa estructura que afortunadamente quedó en una zona donde no hay células, pero si hubiera quedado sobre las células, pues hubiera impedido su visualización. Esto es muy probable que haya ocurrido durante la fase del montaje de la muestra. Vean que a la zona en la esquina inferior derecha de esa fotografía, donde está la estructura vegetal, están las células. Entonces comparen el tamaño de esa estructura vegetal, es realmente grande. Ahora me gustaría hablar de la limpieza de las centrífugas. ¿Cómo hacer la limpieza de las centrífugas? Es súper importante limpiar nuestras centrífugas, que es algo que a veces como que no se nos olvida que hay que hacerlo en el laboratorio. Es importantísimo para evitar contaminantes y porque además debemos mantener toda la bioseguridad. Ahí en las centrífugas se procesan muestras biológicas que pueden contener cualquier microorganismo y puede afectarnos al personal del laboratorio. Entonces tiene que hacerse la limpieza de las centrífugas. ¿Cada cuánto tiempo hacer la limpieza de las centrífugas? Es algo que siempre me consultan y yo les recomiendo que como mínimo una vez a la semana. Y eso también va a depender del volumen de muestras que ustedes procesen. Si ustedes procesan
un volumen alto de muestras, pues quizá tengan que hacer la limpieza cada dos veces a la semana. Si el volumen es bajo, pues con una vez a la semana es suficiente. Generalmente la limpieza de la centrífuga se recomienda hacer los días viernes, que ya es como el último día en el que se trabaja, bueno, dependiendo, ¿no? De cómo trabajen sus laboratorios, pero por lo menos una vez a la semana. ¿Cómo hacer esa centrífuga? Los materiales que van a utilizar son los que tienen allí, toallas de papel, alcohol o desinfectantes que sean a base de alcohol o detergente suave con un pH de 5 a 8 es lo que se recomienda para hacer esta limpieza de centrífugas y de citocentrífugas. Guantes y mascarilla porque ustedes deben protegerse, por supuesto. Recuerden que ahí se procesan muestras biológicas. Vamos a hacer la limpieza tanto de la zona externa como de la zona interna de la centrífuga. Todas las centrífugas, así como todo lo que nosotros compramos de equipos en el laboratorio, tienen sus manuales de uso y de mantenimiento, así como de limpieza. Así que cada centrífuga va a venir con su manual de cómo hacer la limpieza de las centrífugas. Así que yo les recomiendo que lo lean y aprendan a cómo realizarlo según las recomendaciones del fabricante. Eso es importantísimo. Pero yo les voy a dar como unas indicaciones generales para cualquier tipo de centrífuga o citocentrífuga. Ya les mencionaba el material a utilizar. ¿Por qué utilizar toallas de papel? Porque las toallas de papel primero son absorbentes y además no sueltan virutillas, no sueltan pelusa. Nunca utilizar paños de estos paños de limpiar o los paños que utilizan para limpiar el resto del laboratorio, no utilizar ese tipo de paños, ni toallas húmedas, nada de eso, porque las toallas húmedas primero que no tienen alcohol y no se recomienda limpiar con alcohol, con algo que realmente desinfecte. Y los paños pues sueltan pelucillas que van a quedar en la centrífuga y que pueden después dañar todo lo que es la parte mecánica, la acumulación de esas pelusas, dañar la parte mecánica de la centrífuga y además pues también quedan allí en la centrífuga y pueden contaminarme las muestras posteriormente, las muestras que yo procese. Utilizar, como les digo, alcohol o desinfectantes a base de alcohol o algún detergente suave que tenga un pH entre 5 y 8 y pues hacer la limpieza humedeciendo las toallas y limpiando tanto por fuera como por dentro. Si ustedes van al manual, las centrífugas, el rotor se puede desatornillar y sacar y hacer la limpieza del rotor. El rotor es en la zona donde colocamos los tubos. En ese caso, esa fotografía que ustedes ven allí de la centrífuga, esa zona negra, eso es el rotor. Eso se puede extraer, se desatornilla, se saca y se hace la limpieza del rotor por debajo también y de los tubos donde van las muestras. Ahí muchas veces son centrífugas que tiene el orificio y adentro tiene un tubo metálico que se extrae. Esos tubos también se deben limpiar. Todo se debe limpiar. La zona interna de la centrífuga, la tapa por la parte interna de la centrífuga con el alcohol o el detergente y toallas húmedas. Si no se atreven a desmontar el rotor porque dicen, bueno, quizás puedo descalibrar la centrífuga y no me atrevo a hacerlo, pues igual recuerden que estos tipos de equipos se debe hacerle mantenimiento por lo menos una vez al año. Para hay un personal encargado de eso, igual como el personal que hace el mantenimiento de los microscopios. Entonces, llamar al personal técnico correspondiente y que les haga esa limpieza de lo que es el rotor y que haga esa limpieza más profunda. Pero por lo menos deben hacer la limpieza interna sin que desmonten el rotor. Mínimo lo tienen que hacer ustedes una vez a la semana. Es súper importante para evitar contaminación, proliferación de hongos que me van a terminar contaminando las muestras. Es súper importante. Los invito a visitar nuestra web citologiacienciaarte.com. Allí tenemos cursos de citología y cursos relacionados con los procedimientos del laboratorio de citología. Conoce más en nuestra web. Otros contaminantes, que en este caso no son contaminantes por factores del laboratorio, ni por la toma de muestra, ni nada de esto, sino más bien contaminantes que vienen ya directamente del paciente, como huevos de parásitos. En este caso les coloco un ejemplo que es como el más común, el de Enterobius vermicularis. La imagen de la izquierda corresponde a una muestra de cuello uterino, la imagen de la derecha una muestra de heces. Y ambos son huevos de Enterobius vermicularis. ¿Qué sucede? Pues en este caso, ¿por qué encontrar huevos de Enterobius vermicularis en una muestra de cuello uterino? Enterobius vermicularis es un parásito que causa infección a nivel intestinal. ¿Qué pasa?
Si no se hace una higiene adecuada al momento de defecar, se puede arrastrar materia fecal hacia la vagina. Cuando la limpieza se hace de atrás hacia adelante, se arrastra materia fecal y si hay parásitos a nivel intestinal y en esa materia fecal, pues esos parásitos contaminan la vagina y puede suceder lo que vemos aquí, que los encontremos en las muestras de cuello uterino. Por eso es importante la limpieza y la higiene femenina debe hacerse de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante. Primero por una cuestión de higiene y para evitar infecciones de lo que es a nivel vaginal y lo que es a nivel de uretra, infecciones como la cistitis, que generalmente ocurren por bacterias que están en vía intestinal. Entonces, importancia, ahí destacando, saliéndonos un poco del tema, lo que es la higiene al momento de defecar en el caso de las mujeres. Esa es la razón por la que me puedo encontrar estos huevos, por una higiene inadecuada. Puedo encontrar otros contaminantes como los cristales de talco. Y también me pueden llevar a una muestra insatisfactoria, como de hecho vemos en esta fotografía, una gran cantidad de cristales de talco que me tapizan las células epiteliales y me impiden una evaluación correcta de dichas células y por lo tanto no puedo hacer un diagnóstico citológico y voy a tener que tomar una nueva muestra. ¿Cómo pueden llegar esos cristales de talco allí? Una de las razones, y la más común, es porque las pacientes se aplican talco en su zona íntima. Y sabemos que esto está contraindicado, no se debería colocar talco en la zona íntima. Hay videos en el canal, en nuestro canal de YouTube donde hablo sobre ese tema y el por qué no colocar talco, que no es objetivo de este video. Si quieren, pues pueden ir a buscarlo ahí en una sección que tenemos de Hablemos de mi citología. Hablo de este tema en particular. Los cristales de talco pueden estar allí por esa razón y que ya hablamos de que, bueno, esto proviene directamente de la paciente, pero también puede ser contaminante por parte o del laboratorio o del médico que toma la muestra. Los guantes, algunos guantes que se utilizan contienen talco en su interior. Actualmente ya son pocos los guantes que tienen talco, la mayoría ya no contienen este talco, pero algunos de ellos sí, y pues puede que al momento de quitarnos los guantes, pues caen estas pequeñas partículas sobre las láminas y que puedan llegarse a observar. Pero cuando los tenemos en esta cantidad, esto es probable que viene de la paciente, porque es una cantidad considerable que me tapiza las células. También tenemos otros contaminantes que pueden también encontrarse en la batería de coloración, sobre todo en lo que es el agua de la batería de coloración. Estas son fotografías que nos compartieron recientemente colegas desde Venezuela, en donde nos mostraron este caso, nos consultaban qué podría ser esto. Realmente es difícil saber qué es esta estructura, de qué se puede tratar. Tiene como un aspecto oleoso, son estructuras como bien redondeadas, como vacuoladas, como al interior, pero no pertenece a la paciente, porque estas mismas estructuras se observaron en muestras diferentes. En varias muestras de esa tanda de coloración se observaron estructuras como estas y las fotografías de hecho pertenecen a pacientes distintas. Y esto nos lleva a pensar de que esto es un contaminante. Esto no es un agente infeccioso ni nada que nosotros conozcamos. Y pues se evaluó que varias láminas presentaban estas estructuras, se sospechó de que pudiera tratarse de algo que pudiera estar en el agua. Recuerden que durante la coloración de Papa Nicolau se hace un lavado en agua después de la tinción con hematoxilina y ese lavado en agua es con agua corriente, con agua del grifo, de la llave. ¿Qué sucede? Que, bueno, en muchas ocasiones, pues el agua corriente, que en teoría no debería estar contaminada, etcétera, etcétera, pues puede que hayan contaminantes allí. Y allí, pues, puede que aparezcan estructuras como estas o cualquier microorganismo que en teoría no deberían estar allí porque se supone que son aguas potables, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, que ese no es el tema de este video, en este caso se sospechó que pudiera ser del agua corriente con el que se hacen los lavados. En este caso, nuestro consejo fue que se utilizara agua filtrada para lo que es la coloración, que probaran, que primero hicieran un extendido de mucosa oral, de su propia mucosa oral, y hicieran la tinción con agua filtrada. Si no salen estas estructuras, pues ahí descartamos que realmente el problema está en el agua. Si vuelven a salir las estructuras, pues el problema no era el agua, sino algo está en alguno de los elementos de la batería de coloración. O los colorantes están contaminados, o los alcoholes están contaminados, o el silol.
y pues hay que filtrar toda la batería de coloración para eliminar estas estructuras. Si vemos que las estructuras siguen apareciendo porque parecieran como estructuras que a lo mejor tienen como un aspecto oleoso y quizás fueran gotas de grasa que el filtrado puede que no me las vaya a eliminar y lo más probable es que no las elimine, pues en este caso no queda más que cambiar toda la batería de coloración. Ahí no hay más nada que hacer. Entonces es muy importante evaluar si yo estoy viendo estructuras extrañas en varias muestras de la misma tanda de coloración, pensar que el problema lo estoy teniendo en mi batería de coloración. Entonces, revisar, filtrar los colorantes, hacer la revisión correspondiente, o filtrar los colorantes, filtrar los alcoholes, ahora hacer recambio de colorantes si es que ya corresponde el cambio, en fin. Todo eso, pues, son cosas que debemos pensar y los explicamos mucho más a detalle, pues, en nuestros cursos. Pero aquí mostrarles, pues, un ejemplo de algo que podemos llegar a observar y que realmente nosotros no logramos saber a ciencia cierta de qué son estas estructuras, pero evidentemente es un contaminante. Otros elementos que puedo llegar a observar son microorganismos, elementos, estas estructuras microscópicas que corresponden a ácaros, que ahí lo vemos en un video que está en movimiento y ahí tenemos otro que está en el extendido. Los ácaros son de gran tamaño y pueden estar sobre las células. Los ácaros son contaminantes, como sea, son contaminantes de la muestra, pueden provenir de la paciente, pero también puedes venir, si no sea porque realmente la paciente tenga ácaros en su zona íntima, porque estas son muestras genitales, de cuello uterino también, puede que estén allí realmente causando lo que se conoce como la sarna y que ya sea una patología propia de la paciente o puede que recuerden que los ácaros también están en lo que son la ropa de cama, las sábanas, etcétera, incluso en la ropa. Si no se tiene una higiene adecuada, una limpieza adecuada de los hogares, pues pueden proliferar estos pequeños animalitos, por decirlos de alguna forma, y eh, llegarlos a ver en la ropa y que después, al momento de la toma de muestra, pues se encuentran en los pacientes. También pueden estar contaminando el laboratorio, pero difícilmente. Tiene que ser que no hagamos ningún tipo de limpieza en nuestros laboratorios para que proliferen estos microorganismos. Así que si esto es ¿por qué saber lo que está en el laboratorio si muchos pacientes presentan si lo estamos viendo en múltiples muestras? Y eso está hablando de que llevamos una pésima limpieza de nuestro laboratorio. Generalmente provienen de los pacientes o de las pacientes y puede ser porque quedó en la contaminación de sus prendas íntimas y pues llegaron a ascender a canal vaginal y se vieron en las muestras o porque ya la paciente pues tenga una patología de base causada por los ácaros. Importante pues mencionar que si observaron ácaros en ocasiones pues se pueden mencionar y ya también el clínico tomará la decisión de qué es lo que si va a tomar otro tipo de muestra, etcétera. Pero estos son otros elementos que podemos llegar a observar en las muestras citológicas. Invitarlos a que nos sigan en Instagram, @citología ciencia y arte, que participen en los citotest que colocamos cada semana. Y por supuesto, no olviden darle like si les ha gustado este video, si les ha sido útil y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.